Saludos, mi nombre es Nachely Sánchez, estudiante de la carrera de Informática Gerencial, y en este caso, en esta ocasión, perdón, voy a estar tratando la primera parte de lo que es el proyecto de minería de datos, que consta con la selección de un dataset y por medio de la data de ese dataset vamos a estar trabajándola desde las diferentes etapas de la minería de datos, iniciando con la limpieza de los datos y terminando con el entrenamiento de los diferentes modelos. En esta ocasión, nosotros seleccionamos este dataset obtenido desde la plataforma CAG llamado Daily Transactions Dataset, que simplemente recoge las transacciones diarias de un individuo entre el 2015 y el 2018. Cabe recalcar que este dataset fue aprobado por el docente Tomás Ramírez. Bien, inmediatamente vamos a verificar cuáles son las columnas que tiene este dataset. Tenemos el date, que tiene la fecha y la hora específica en cuanto a la transacción fue creada, el modo, que fue el modo de pago que se utilizó, ya sea si fue cash, ya sea si fue credit card. Tenemos la categoría, la subcategoría, una nota que pueda describir brevemente de qué se trata la transacción, el monto de la transacción, la división de si es un gasto o un ingreso, un income, un expense, y currency, que sería la moneda correspondiente a esto. Ok, mi compañero y yo procedimos a trabajar en Python, exactamente en la parte de Jupyter. Sabemos que el docente solicitó que se trabajara en Jupyter, en Anaconda. Sin embargo, se nos hizo un poquito más fácil por el control de versiones de Git para poder estar actualizado completamente. Bien, vamos a iniciar inmediatamente a explicar esto. Lo primero que nosotros hicimos fue importar las diferentes librerías que vamos a utilizar. En este caso, tenemos a NumPy, tenemos a Pandas y tenemos a Matplotlib. Sabemos que NumPy y Pandas son librerías que nos ayudan con la parte del manejo de los datos, en la parte de la limpieza, de la transformación. Sin embargo, Matplotlib nos ayuda a lo que es graficar, visualizar los datos de manera gráfica. En esta ocasión, nosotros tuvimos que instalar esta librería de PyODBC que nos ayuda a poder conectarnos a lo que es SQL. Nosotros lo importamos y aquí, utilizando Pandas y la función readCSV, tomamos nuestro dataset que se encuentra aquí en la misma carpeta y le ponemos que tenga en cuenta que está separado por comas. Verificamos cuáles son las tablas, bueno, las columnas que tiene el mismo, que serían las mismas que leí ahorita. Lo único que difiere aquí es que verifica si puede ser nulo y nos da el tipo de dato exacto. En este caso, casi todos son object menos amount. En esta ocasión, aquí en este fragmento de código, tenemos la conexión exacta a la base de datos. Nosotros utilizamos el driver de ODBC Driver 17 for SQL Server. En el caso del facilitador, en la clase que nos proporcionó, estaba utilizando el driver de SQL. Nosotros tuvimos muchos problemas para poder conectarnos al mismo y vimos que una variante era este y nos funcionó, entonces seguimos trabajando con el mismo. El servidor como tal, vamos a ingresar a localhost y nuestra base de datos que creamos ya se llama Proyecto Minería DB. Le colocamos el Trusted Connection como yes para no tener que colocarle los diferentes parámetros de usuario y contraseña. Bien, entre la primera parte del proyecto, lo primero que nos piden es insertar los datos extraídos en la tabla bronce sin realizar ninguna transformación. ¿Qué sucede? Nosotros no creamos la tabla de manera manual desde SQL, nosotros lo hicimos de manera dinámica desde el código de Python. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a tomar la conexión de PyODBC, lo vamos a inicializar con cursor y tenemos una situación que nos percatamos. Nosotros hicimos dos proyectos y en el primer proyecto nos empezó a dar unos pequeños fallos más adelante. ¿Y qué es lo que sucede? Que los valores que están guardados en amount sobrepasa el número de decimales que puede aguantar
un flotante. Entonces, ¿qué hicimos? Ese fue el único cambio que hicimos antes de insertarlo a la tabla bronce, que tomamos todo y redondeamos los decimales excesivos a 6 para que pueda aguantar el tipo de datos. Por otro lado, nosotros creamos dos funciones, una para crear las tablas y otra para insertar los datos a SQL. En pocas palabras, nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, que verificamos con las columnas del data frame que nosotros obtuvimos allá arriba del CSV, cuáles son los tipos de datos utilizando pdapi.types. Verificamos si es datetime, verificamos si es object, verificamos si es booleano, si es int o si es flotante. En caso de que ninguno de estos concuerde, se va a guardar como si fuera un bar chart. Esto se va a concatenar en nuestra variable de columnas y se va a separar por comas. ¿Qué sucede? Una de nuestras partes favoritas. Nosotros validamos si la tabla ya está creada. Si la tabla está creada, se va a proceder a eliminar y se va a crear nuevamente. Esto, por eso fue más que decidimos hacerlo dinámico esta parte. Por igual aquí abajo en el insert, que tenemos las diferentes columnas del data frame y las vamos dividiendo por comas. También tenemos los diferentes datos que se van a estar ingresando a lo que es base de datos y lo agrupamos todo en una variable string. Entonces tomamos un ciclo y vamos ejecutando fila por fila del data frame. Esta parte de la excepción la colocamos así porque nos estaba dando un error que se estaba ingresando un tipo de dato que no correspondía a una, exactamente la variable de amount, y estaba explotando y no sabíamos cuál era la fila exacta. Entonces lo dejamos ahí por precaución. Entonces, ¿cómo nosotros guardamos esos cambios en base de datos? Nosotros lo hacemos con el cursor.commit, que funciona muy similar a lo que es el Save Change en C# en Entity Framework. Si tú no le haces commit, los cambios a base de datos no se van a implementar. Ok, creamos inmediatamente la tabla teniendo en cuenta ya la lógica explicada aquí arriba de bronce. Pasamos el df y pasamos el nombre de la tabla y el cursor para que lo pueda guardar. Inmediatamente nosotros lo ejecutamos, la tabla se ejecuta. Por ejemplo, nosotros acabamos de ejecutar ahora mismo y tenemos bronce. Tiene los datos obviamente porque ejecutamos el proyecto completo, pero ven que la tabla se pudo crear. Aquí debajo nosotros insertamos la data, pasamos el df y pasamos el nombre de lo que es la tabla y se inserta la data correctamente. Teniendo esa parte ya completada, vamos a pasar inmediatamente al Silver Layer, que vamos a extraer los datos desde la tabla bronce en SQL a un data frame en Pandas. Ok, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos el PD de Pandas y vamos a utilizar la función de read SQL y pasamos nuestro script para poder seleccionar los datos de la tabla bronce y pasamos el cursor. Inmediatamente nosotros ejecutamos esto, eso se va a guardar y se va a poder seleccionar los primeros 5 de head que están aquí. Nosotros también tenemos que identificar y manejar los valores faltantes. ¿Y cómo nosotros lo verificamos? Vamos a utilizar la función isNull y después que nosotros tengamos esa, le vamos a hacer un zoom para ver cuántas filas tenemos. Bueno, ¿cuántas filas no? ¿Cuántos campos tenemos nulos dependiendo de la columna que nosotros queramos evaluar? Y cuando ejecutamos, nos percatamos que no existen campos nulos, entonces no hay necesidad de estar manejando valores faltantes porque no tenemos valores nulos. Entonces verificamos la parte de los valores duplicados. ¿Cómo lo hacemos? Con la función duplicate. Y así mismo como hicimos arriba con el isNull, le hacemos un zoom para verificar cuántas son las que están duplicadas. Cuando nosotros ejecutamos, nos percatamos que hay 9 duplicadas. Hay que manejar eso. ¿Cómo lo hacemos? Antes de nosotros hacerlo, nosotros quisimos verificar cuáles son esas filas que están duplicadas. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Le pasamos al df bronce exactamente la función duplicate y nos da exactamente los resultados correspondientes de cuáles son las filas que se están repitiendo. Si ustedes se dan cuenta, tienen los mismos valores en todas las columnas, así que por eso es que se considera que está repetida.
¿Cómo eliminamos los valores duplicados? Utilizando la función drop duplicate y eso se almacena en el DF Silver. Entonces, ya teniendo eso, lo que vamos a verificar es si hay valores duplicados todavía. Lo hacemos igualito como lo hicimos arriba. Le pasamos el 10 Silver Duplicate entre llaves y eso nos va a devolver los duplicados que existen. No tenemos. Entonces, volvemos y verificamos si tenemos nulos con lo mismo que hicimos ahorita y no tenemos nulos. Podemos seguir entonces con el análisis exploratorio. ¿Cómo yo inicio un análisis exploratorio? Verificando las informaciones generales que yo tengo en un data frame. ¿Cómo lo hago? Con la función info. Inmediatamente yo ejecuto un data frame punto, la función info y ejecuto ese bloque de código, me va a aparecer los datos específicos que tiene ese data frame en cuanto a columnas, información histórica. Me va a aparecer si es nuleable, si no es nuleable, los tipos de datos que volvemos a lo mismo de ahorita. Todos son objects menos amount que es flotante. Excelente. Entonces, vemos que tenemos diferentes datos que realmente tienen un dato específico en SQL. ¿Cuál es ese? Bueno, tenemos a date, que lo podemos formatear a datetime. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tomamos pandas.datetime y pasamos la columna específica del data frame, que sería df silver y entre corchetes date, y lo formateamos con el formato que más columnas tenga dentro del data frame y al final vamos a tener que se convierte a Daytime 64. Nosotros tenemos situaciones aquí porque la mayor parte de la data en cuanto a date está mal organizada. O solamente tiene la fecha, o tiene la fecha y tiene la hora completa, o está totalmente invertida. ¿Qué sucede cuando nosotros convertimos a daytime? Se vuelven valores nulables. Entonces, hay que volver a limpiar la data para no tener inconvenientes más adelante en la parte de la interpretación de los datos a la hora de entrenar un modelo de data. ¿Cómo lo hacemos? Eliminamos todo lo que está nulo en la columna de date utilizando la función dropNA, o sea, dropNA. Simplemente, inmediatamente nosotros ejecutamos eso, verificamos si todavía tenemos valores nulos utilizando lo mismo de ahorita, isNull.zoom, y nos damos cuenta que todavía no tenemos valores nulables y es un éxito para nosotros porque no tenemos que seguir limpiando data. Los offliners no se explicaron en clase, pero yo quise tratarlos aquí. ¿Y qué son? Son aquellos valores numéricos que no están dentro del rango normal o concurrente de un dataset como tal. En este caso, siempre se utilizan los valores numéricos. ¿Y cómo se realiza? Bueno, imaginemos que yo tengo transacciones de 500, 1000, 1500 y venga y me salga un número de 2.500.000. Ahí hay un outlier que hay que manejar, pero más adelante se va a explicar un caso en específico que se debe de tener en cuenta a la hora de aplicar y limpiar los outliers. En este caso, nosotros verificamos si tenemos outliers. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, Graficando un box plot. ¿Y cómo nos percatamos de que existen? Por la diferencia de espacio que hay entre uno y otro. Simplemente de esa manera. Por ejemplo, ven que aquí hay muchos, pero aquí empieza a tener distancia entre 150.000, 250.000, entre otros. ¿Y cómo lo detectamos? Los detectamos utilizando los cuantiles. Y esto ya es un padre nuestro, se puede decir. Utilizamos un intervalo entre 0.25 y 0.75 y esos resultados lo aplicamos al lower bound y al upper bound. Y al final, cuando aplicamos todo, nos tira los diferentes outliers que serían estos. Estos son los outliers. Ahora bien, nosotros tenemos una situación y es que los outliers no se pueden aplicar cuando son transacciones, porque al ser un histórico en cuanto a dinero, puede resultar importante tener esos campos. Entonces, es mejor dejarlos así. Nosotros como equipo decidimos dejarlos así para no afectar tanto la parte de la data al final. Entonces, ¿cuáles gráficos nosotros hicimos en cuanto a la distribución? Hicimos un gráfico de tipo de transacciones que vemos que tenemos cantidad de transacciones y el tipo de transacciones, vemos que el que más tiene son los gastos, que son expense,
Tenemos un histograma para ver si la mayoría de transacciones son pequeños de valores extremos. Nos damos cuenta aquí que normalmente las transacciones que más hay sería de 100 a 1000, 100, 2000, como aquí no hay un campo en medio, se nos hace un poquito difícil leerlo, pero esas son la distribución de monto de transacciones. También tenemos la distribución de gastos por categorías, que aquí tenemos un gráfico de pastel donde nos distribuye los diferentes gastos que tiene el dataset y los proporciona mediante los porcentajes que nosotros ya calculamos. Tenemos la categoría que genera más ingresos versus gastos, montos por categoría según tipo de gasto, y nos damos cuenta que es salary en cuanto a income y festivals en cuanto a transfer out y tourists en cuanto a expense. Los métodos de pago que implican los montos más altos. Aquí tenemos que de los montos más altos son Saving Back Account One. Entonces, se hace más fácil ver la data cuando está diagramada. Y un análisis temporal de tendencia de montos a lo largo del tiempo, que tenemos que la tendencia más alta estuvo entre enero de 2018 y en julio de 2017. Entonces vamos a pasar directamente con las relaciones de las diferentes variables. En este caso tenemos montos mayores en ingresos o gastos, que nos damos cuenta que el transfer out es el que tiene los montos más altos. En cuanto a los montos por método de pago, monto versus mode, sería en esta parte que nos damos cuenta que hay más concurrencia en el Saving Bank Account y vamos a guardar ya después de procesar toda esa data en la tabla Silver. Igualito como ahorita, pasamos el día Silver, el nombre de la tabla Silver e ingresamos la data. Y si nosotros venimos por aquí y ejecutamos, nos percatamos que tenemos todo lo necesario, toda la data que nosotros manejamos en Python. La transformación de los datos en la parte de GoLayer vamos a iniciar a crear nuevas variables derivadas a partir de las existentes. Lo primero que hacemos es que leemos la tabla Silver desde SQL y nos damos cuenta que tenemos data, que logramos guardarla de manera correcta. Entonces iniciamos a crear las variables. Las variables derivadas que nosotros creamos en este caso fue year y month, que nosotros tomamos la columna de date y sacamos el año y sacamos el mes en específico. También creamos una columna que nos especifica si el modo de pago que se utilizó fue dinero, fue en efectivo. También tenemos otra que si fue en Saving Bank, si fue que fue guardado en una cuenta de banco y tenemos para verificar si es ingreso. Esas fueron las variables derivadas que nosotros decidimos crear. Por otro lado, tenemos el punto de la estandarización y normalización de las variables numéricas. Y es bueno destacar que antes, con la limpieza de datos y la transformación que se realizó, no encontramos necesario realizar esta parte, ya que consideramos que la limpieza que realizamos anteriormente fue satisfactoria, entonces no hay que normalizar las variables numéricas. Tenemos la codificación de variables categóricas y nosotros decidimos sacar exactamente dos, el amount type y el note type. Verificar si el amount type, si el monto como tal se considera alto, si se considera bajo. Verificar si las notas que se colocan está vacía, si es muy corta, si es muy larga. Nosotros lo hicimos de esta manera, verificando si es high o si es low. Y aquí verificando si está vacío o si es corto o si es muy largo. Tenemos esta parte que es agrupar y resumir los datos según criterios específicos, ya sea ventas por mes, categoría de producto. Entonces, aquí nosotros lo hicimos por venta por categoría. Nosotros hicimos un group by entre category y amount. Verificamos la sumatoria de amount por categoría. Tenemos en esta parte que hicimos también de ventas mensuales. Nosotros agrupamos month y agrupamos amount y lo sumamos para verificar, sin importar el año, cuál es el total de los montos que se guardaron en los diferentes meses. Tenemos también transacción por modo, el tipo de transacción que se utilizó. Nosotros contamos los diferentes modos y verificamos la cantidad existente. Entonces nos damos cuenta que aquí
En 614 transacciones se hicieron con cash y así sucesivamente. Tenemos también que se debe de crear la tabla de Go. Nosotros la creamos, pasamos el DF de Go que estamos utilizando y creamos la tabla y ahí mismo le insertamos. Si vamos por SQL, vemos que tenemos toda la data que manejamos en Python. Ahora bien, verificamos si tenemos datos nulos de nuevo, no tenemos datos nulos. Y yo hice este query para poder optimizar la definición de la tabla para que puedan ver si está apta para ser trabajada en Power BI o no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ejecutamos todo esto y tenemos un total de registros, tenemos las fechas únicas, tenemos las categorías únicas, las subcategorías únicas, todo lo necesario para saber cuáles cosas se pueden realizar en Power BI. Así que sí, está optimizada para Power BI. En la parte de minería de datos, tenemos que aplicar técnicas de minería de datos como clustering, clasificación, regression, para descubrir patrones y obtener insights. En este caso, nosotros hicimos regresión e utilizamos también el Ransom Forest, exactamente. En la regresión, nosotros hicimos el get dummies por la categoría y esa fue nuestra variable X, nuestra variable Y fue exactamente monto y utilizamos el linear regression. Nosotros entrenamos nuestro método, pasamos nuestra variable X y nuestra variable y al final nos devolvió un coeficiente por categoría. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué es lo que significan los coeficientes? Si el coeficiente es mayor que cero, significa que los montos de esa categoría son altos. Si están negativos como al final, significa que los montos de esa categoría son bajos. Y en la parte de aquí, yo quise crear este diagrama para que se le haga más fácil el importe promedio por categoría en el monto. Ya nos damos cuenta que el coeficiente estimado más alto fue el de Category Fixed Deposit y utilizamos el Ransom Forest, que es más fácil que el Linear Regression. Nosotros utilizamos el Gap Dummies, pero en este caso utilizamos el Amount, el Mood y el Category. Y aquí empezamos a entrenar nuestro modelo. Esta función es un poquito peculiar. Ustedes ven que aquí hay cuatro variables separadas por coma y una sola función. ¿Qué sucede con esto? Esto nos devuelve cuatro valores así organizados. Se pasan por coma y esto lo devuelve. Entonces aquí pasamos nuestra variable X, nuestra variable Y, el test site y el random state, que normalmente estas, por teoría ya de minería de datos, son estándar. Entonces entrenamos por medio del random forest y imprimimos la precisión que es de un 0,98. En pocas palabras, un 98% de precisión. Ahora, la evaluación y la interpretación. Vamos a evaluar el rendimiento de los diferentes modelos utilizando métricas como precisión, recall, F1 score, entre otros. Entonces vamos a verificar cómo nos da al final. En esta parte, nosotros tenemos que vamos a predecir con el F-steps que nosotros tenemos allá arriba. Bien, entonces ya como tenemos la predicción, simplemente nos queda utilizar las funciones correspondientes para verificar cuál es el score. Tenemos el recall score, que pasamos el y-test, el y-predict, que está aquí el average. Tenemos el precision score, que tiene el y-test, el y-predict y el average. Y tenemos el F1 score, que pasamos las mismas. En este caso, nosotros tenemos que en Recall nosotros tenemos 0,98, un 98% de precisión. En Precision tenemos un 0,99, que es un 99% de precisión. Y en F1 Score tenemos un 98% de precisión. Aquí debajo existe una función que nos ayuda a tener un reporte de de las clasificaciones. Entonces nosotros tenemos aquí tres variables, que serán los modos. Y tenemos que en precisión tenemos un 98%, esta tiene un 100% y esta tiene un 100%. En recall tiene un 100% la primera, la segunda tiene un 82%, la tercera tiene un 83% y el F1 score tiene un 99%, tiene un 90% y un 91%. Y viendo ya la parte de la interpretación de todo esto, podemos decir
que realmente los modelos fueron bien entrenados, la data fue muy bien limpiada, fue bien transformada para que esté tan cercano a la perfección en cuanto al entreno de datos. O sea, si nosotros sacamos y tratamos de utilizar este método, la precisión que va a tener para poder responder va a ser casi perfecta. Teniendo todo esto ya en cuenta, terminamos con la primera parte y los dejo con la segunda parte que se trata del manejo de Power BI. Muchísimas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Ramón Santos y estaré dándole continuidad con el segundo punto de este proyecto final de minería de datos. En esta parte consiste en la aplicación de Power BI para los datos suministrados por nuestro facilitador. En este punto lo que nos tocaba era la importación de estos datos y trabajamos con un dataset, como había mencionado anteriormente, suministrado por nuestro profesor, al cual se le hizo una normalización de datos para crear diferentes dimensiones, así eliminando redundancias en el dataset principal. Aquí tenemos una imagen de lo que es la importación de datos de este dataset a lo que es el Power BI, donde se contemplan las 4 diferentes tablas que estarían consolidando ya la creación de un dashboard en Power BI. Más abajo se nos solicita explorar las diferentes opciones con la cual nosotros podemos cargar datos en el sistema de Power BI. Y aquí, aparte de lo que es el CSV, que fue el archivo que nosotros cargamos a nuestro proyecto, también podemos visualizar que existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos importar datos a este sistema. Hicimos una transformación de datos al dataset suministrado, donde en algunos campos cambiamos el tipo de valor numérico a moneda para que se visualice con los signos correspondientes. También creamos nuevos campos, en este campo el de ganancia con una fórmula en DAX. Para la parte de crear relaciones entre tablas, por eso fue que normalizamos el dataset original, donde segmentamos por productos y clientes y también una dimensión de tiempo del dataset principal, y así relacionarlos ya dentro del Power BI. Estas diferentes dimensiones también nos permitirían un mejor control en el tema de lo que son los filtros que uno puede crear dentro del Power BI. Se nos pide también crear visualizaciones básicas, primero creando un gráfico de barra para mostrar distribuciones de una variable. En este caso creamos un gráfico de ventas por subcategorías. También creamos gráficos de líneas representando tendencias a lo largo del tiempo. En este caso vemos las ventas versus los costos. Creamos visualizaciones avanzadas como la creación de una matriz, donde ésta se ve reflejada las ventas divididas por los centros de costos, y por los centros de costos, por los centros, por las sucursales, por las diferentes sucursales y sus montos de venta por cada cliente dentro de una sucursal. También se nos pide experimentar con visualizaciones geoespaciales o con mapas de calor o burbujas. En este caso, creamos en el dataset original, creamos un campo donde guardamos los municipios. Esto fue generado de forma manual, ya que el dataset no lo tenía. Esto para reflejar en el mapa de burbujas, según las referencias, donde fueron estas ventas, donde las burbujas donde tienen mayor tamaño representan un mayor volumen de ventas. Con DAX creamos medidas valiéndonos de este lenguaje. Creamos 3 en total, como son los costos totales, ganancias netas y ventas totales. Esto para graficarlos en tarjetas
los cuales puedan también, con los filtros que creamos posterior, tengan un dinamismo. Los paneles de dashboard, ya este sería la concentración de todos los gráficos creados a partir de la solicitud de nuestro facilitador, donde creamos un dashboard que tiene tarjetas que representan las ventas totales, costos y ganancias, y también un margen de utilidad. Y tenemos también uno que nos indica la cantidad de clientes que realizaron ventas acorde a los periodos establecidos en los filtros. Tenemos en esta parte superior derecha los filtros que son de año, sucursal y por categoría, y en la parte ya central hacia abajo tenemos todos los gráficos solicitados por nuestro facilitador. Hasta aquí sería ya la parte del punto 2, que hace referencia a la creación de un dashboard en Power BI con los datos suministrados por el facilitador. Muchas gracias. Aquí también mostramos lo que es ya nuestro dashboard, pero en Power BI. Las tablas. Sus relaciones. Sus relaciones. Muchas gracias.